Perché tu mi hai amato, come tu sai amare, perché ho perso il mio sguardo nella tua immensità. Se tu mi chiedessi chi sono, non direi il nome mio, direi. Bueno, pues esta será nuestra segunda reflexión de esta mañana y voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su ayuda para que en su Espíritu podamos vivir este momento. Y les voy a leer del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 desde el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Pues ser luz de este mundo precisamente es ser iglesia. Nosotros no solamente somos miembros de la iglesia, sino de que donde quiera que estemos somos la iglesia. Es como el miembro de una familia representa a esa familia donde quiera que esté. Y por eso las familias se honran por la dignidad con que cada uno vive esa vida familiar. Y nosotros somos una familia, la familia de Dios. Hoy encontramos fenómenos grandes en la iglesia porque hay muchas divisiones. Durante la pandemia se acrecentaron mucho más esas divisiones porque entramos en un mundo virtual y la iglesia se expuso en una forma particular que antes no había sido tan expuesta. Por un lado muy bueno, por otro lado se presenta siempre la cizaña, que es el espíritu de división. Y sabemos que tenemos gente que son pro vacuna, anti vacuna, pro papa, anti papa, pro Eucaristía en la mano, pro Eucaristía en la boca, esto. Y cada uno tiene como una secta y se odian entre sí. Yo a veces he llegado a lugares que dicen, ese es antivacuna, no vayan a verlo, o ese es pro papa, es papólatra, no lo vayan a ver, y así. Y existen todas estas sectas en la iglesia. Claro, pues es el diablo, ¿no? Porque ¿quién más crea ese tipo de divisiones? Cuando nosotros entendemos nuestra naturaleza, el dogma de nuestra fe, de qué está hecho, en qué consiste, lo primero que descubrimos es la iglesia nos enseña a ser cristocéntricos. Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. Nosotros somos del centro de Cristo. Somos cristocéntricos. Yo no pertenezco a ningún lado, porque si pertenezco a un lado me salí del carril. Porque ¿quién está al lado? El que se salió de los carriles. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, estamos en el centro del Señor. Estamos en su corazón, estamos dentro de Él y no pertenecemos a ningún lado. Por eso es que hoy en la iglesia encontramos el fenómeno que tienen las sectas protestantes. Ustedes saben que hay miles y miles incontables de sectas cristianas. Y la división que tienen es por la interpretación que le dan a la palabra, porque no tienen cabeza que tenga el discernimiento para dirigirlas, como nosotros que tenemos la Iglesia Madre, que es la madre del discernimiento de la palabra revelada. Y ahí encontramos nuestra doctrina que está edificada sobre esa interpretación que la Iglesia
por medio del Espíritu Santo le da a lo que Jesús nos ha enseñado. Pero sobre todo lo que Jesús nos ha enseñado es la unidad. Por eso en las oraciones de Jesús al Padre, Él está hablando de Padre, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Esa unidad es precisamente la que nosotros siempre debemos discernir en nuestro corazón para darnos cuenta si estamos unidos. En una oportunidad yo tenía una base de misiones en Gales, con mi comunidad en Gales, en un convento de capuchinos. Es un santuario nacional del Padre Pío para el Reino Unido. Y ahí estuvieron nuestras misioneras por 4 años viviendo, y tenemos misiones desde el año 2000 por todo el Reino Unido y las Irlandas, las 2 Irlandas. Y vinieron unos amigos míos, monjes de Irlanda, al monasterio a hacer un discernimiento sobre las misas tridentinas, que ustedes saben, pues es la misa tradicional. Y había un retiro de una comunidad que se llama The Latin Mass Society, la Sociedad de la Misa Latina. Lo más impresionante de eso fue que estas personas de la Misa Latina no nos saludaban, y estábamos en el mismo monasterio, pasaban por encima de nosotros, hasta las niñas pequeñas no nos miraban, ¿no? Y yo decía, qué extraño todo esto. Después, cuando comenzamos a descubrir qué sucedía, es que yo conocía la experiencia de la misa tridentina a través de San Felipe Neri, de los Oratorians, que son gente muy santa, que es gente muy católica, muy íntegra, y tienen su misa en latín y tienen la misa tradicional. Y esa era la experiencia mía, pero nunca había conocido como una secta dentro de la iglesia que es misa tridentina, pero es una secta que cree que el Novus Ordo, la misa que nosotros participamos, es una herejía. Entonces nosotros no somos católicos para ellos, realmente. No nos lo dicen, pero eso es lo que hacen, porque ni siquiera me saludaban, ni a mis misioneras tampoco. Y con esto lo pongo como ejemplos por esto. Dentro de la iglesia siempre está el enemigo. Hay un ejemplo muy claro sobre esto. Durante los 3 años de la vida pública de Jesús, Judas era traidor y Jesús lo sabía. Lo más extraño es que a él, que era ladrón, le confió el dinero. Este es el primer misterio, ¿no? Segundo, en la última cena ninguno sabía quién era el traidor. ¿Ustedes se dan cuenta la conmoción que había, que decían, ¿seré yo, Señor? ¿Quién es? ¿Quién es? Y el Señor revela quién es. Pero no era obvio que era Judas. Y Jesús nunca lo reveló, porque obviamente que el Divino Maestro no va a crear división en su iglesia, y lo dejó que el tiempo lo revelara, y así sucedió al final de la vida pública del Señor. Antes de su pasión aparece el traidor. Pero la enseñanza de Judas entre nosotros es: Jesús dejó a Judas hasta el último momento, porque nos enseña sobre la humanidad de la iglesia. La humanidad de la iglesia es una humanidad frágil, es una humanidad de sangre humana impura, de pecado, es una humanidad que tiene la tendencia a salvarse a sí misma, y por lo tanto, si le toca sacrificar la iglesia entera, la sacrifica como lo hizo Judas. Y esto lo debemos tener claro para que nuestra fe jamás esté amparado en la humanidad de la iglesia. Precisamente vemos a Jesús darnos el ejemplo de estas dos naturalezas. Cuando Jesús aparece ante la tumba de Lázaro, ¿qué hace él? Lo primero que él vive es su humanidad, llora. Entonces ese humano, que es el mismo Dios, llora. Pero después aparece esa divinidad dándole órdenes a Lázaro para que salga de la tumba, y con esa fuerza lo resucita,
porque el Padre le otorga ese don maravilloso que Él mismo se lo pide al Padre. Pero lo que debemos entender es cómo vivir esa naturaleza humana en la iglesia y cómo entender la divinidad de Dios en nuestro corazón por medio de su Espíritu. Como decíamos antes, del don tan maravilloso que es el Espíritu Santo, que nos ha otorgado Dios por el bautismo, que hace que nosotros seamos criaturas sobrenaturales a pesar de la miseria de nuestra naturaleza. Des en cuenta que hay pasajes extraordinarios de misteriosos en las cartas de San Pablo como apóstol, en los cuales en un momento dado dice: el diablo no me dejó llegar. Está hablando de una iglesia donde tenía que haber ido y testifica que el diablo no lo dejó. Y uno se pregunta, semejante apóstol de una estatura como la de él, y el diablo le atajó el camino para llegar a una iglesia, pues es una muy buena enseñanza, ¿no?, de la batalla en que estamos. Otra, que está en 1 Corintios 6, creo que es así. Yo no soy un biblista, a veces me acuerdo. Pero en este pasaje están hablando de algo súper misterioso, y es sobre un hombre que comete un pecado espantoso porque está de amante de la mujer de su papá. Entonces ese es un escándalo grandísimo y San Pablo está furioso con eso y dice que en el nombre del Señor le entregó ese hombre al diablo. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. Se lo entregó a Satanás para que se purificara su sensualidad y sexualidad, y así en el juicio se pudiera salvar. Ustedes se pueden imaginar algo más misterioso que eso. Es algo que yo diría, si nosotros vamos a entender la autoridad que Dios le da a los apóstoles, y la podemos leer en San Pablo, entonces podríamos decir que la iglesia hoy está pasando por una situación muy complicada, que es la falta del Espíritu Santo, ¿cierto? La ausencia del Espíritu Santo. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero más tardecito se las leo. Seguramente ustedes la han leído ya. El caso es que en este misterio nos damos cuenta de la iglesia. ¿Cómo está formada la iglesia? La iglesia está formada para la salvación de los pecadores, pero encontramos fenómenos como estos. Y es muy común hoy encontrar gente en la iglesia viviendo en unión libre, que llaman, ¿no?, sin casarse. Y están en la iglesia en pecado mortal y no tienen ningún problema con eso. Muchos hasta comulgan. Y yo les pongo un ejemplo. Jesús siempre se encontró a los enfermos en el camino y los sanó. Y esos enfermos, al encontrar al Señor, pedían su libertad. Y el Señor les decía: vete y no peques más. O sea, eran sanados del pecado, liberados del pecado. Y la iglesia es un hospital de almas. El Señor mismo dijo: yo vine por los enfermos, el divino médico. Entonces, si una persona está herida por el pecado mortal y viene a la iglesia, ¿a qué viene? ¿Acaso no viene a ser sanada? ¿Cómo es posible que una persona que esté herida a muerte por el pecado mortal venga a la iglesia, se quede en la iglesia, pero no quiera curarse? Es como llevar un herido a emergencias a un hospital y decirle: pero déjelo tranquilo, no lo cure, que él quiere seguir sangrando, ¿no? Sí, eso es lo que está diciendo aquel que llega en pecado mortal a la iglesia y no quiere ser sanado, quiere seguirse desangrando hasta condenarse y no le importa, pero está en la iglesia. Entonces es parte de la batalla espiritual de lo que es nuestra realidad espiritual y nuestra realidad humana. ¿Cuántas personas están en la iglesia viviendo una vida totalmente torcida, ¿no? Una vida de corrupción, una vida de mentiras, una vida de toda clase de
de pecados y están en la iglesia y son los más activos y radicales en la iglesia. Hay sacerdotes irresponsables que tienen personas así, de lectores de la palabra, de ministros de la Eucaristía, de ministerios carcelarios con personas así. Yo me los he encontrado y no soy muy popular porque esas cosas yo las denuncio, y también me cuido de algo, y es esto: cuando nosotros exhortamos, cuando nosotros denunciamos, que es parte de nuestro apostolado como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es testificar que somos unos miserables pecadores y que en ningún momento por testificar y por exhortar nos estamos sintiendo mejor que el otro, porque ay de mí si creo que estoy seguro cuando puedo caer en cualquier momento. Lo que estamos denunciando es el pecado, no al pecador. El pecador se puede convertir, el pecador puede cambiar, para muestra un botón. Pero hay algo importante, y es que donde está el pecado hay que denunciarlo. Si una persona está viviendo en unión libre en la iglesia, uno debe, en la oportunidad que uno tenga, no descargarle el libro de la ley sobre la cabeza, como hace la gente a veces, sino testificar, decirle: lo que estás viviendo es un pecado y ese pecado te puede causar un daño eterno. Es algo que uno debe hacer como responsabilidad. La misma palabra dice que si yo no exhorto a mi hermano que está en pecado mortal, cargo con sus pecados. Mi responsabilidad es denunciar el pecado, pero amar al pecador, amarlo, tener compasión y confianza que esa persona se puede convertir. Y por esa razón le estoy diciendo eso, porque yo confío que el Señor le toque el corazón y se convierta. Porque miren ustedes lo difícil que es para la gente entender que cuando yo no estoy en gracia de Dios, estoy en un estado de idolatría, peligrosísimo, porque hay gente que cambia a Dios por una criatura humana. Eso es idolatría. Estoy amando, adorando a una criatura humana antes que a Dios. Ese es un pecado mortal. Ahora, ¿cuánta gente no ama el dinero por encima de la fe? Y no le importa qué relación tiene con el dinero, así sea corrupta, porque el dinero es su Dios. Pero es religiosa. Hay gente muy religiosa. Yo le tengo mucho miedo al rezandero. Y con esto no me interpreten mal. Yo no estoy diciendo que la gente que reza es rezandera. Pero ustedes se podrán imaginar lo que yo quiero decir con eso, ¿no? Hay gente que es rezandera, pero no tiene caridad, no tiene amor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han empujado en la fila hacia la Eucaristía para recibir la comunión. Así. Y era la señora que estaba prácticamente sudando agua bendita por ahí en una esquina de la iglesia. Y es que hay gente que es súper religiosa, que son como los fariseos de hoy, ¿no? Son rezanderos, juzgan a todo el mundo, le descargan el libro de la ley en la cabeza a la gente, pero no tienen caridad, no tienen amor, no tienen compasión. Y esto es terrible porque no podemos caer en una trampa de esas, porque no se trata de convertirme en un rezandero, sino que se trata de convertir mi corazón a Dios, al amor de Dios. Y ese amor de Dios en mí, ese Espíritu de Dios me enseña a ser sincero, me enseña a que mis oraciones son sinceras, son oraciones prudentes, oraciones con Espíritu de Dios en ellas, que estoy buscando el bien de todos, que estoy orando por la iglesia, que amo y respeto a la iglesia. Ustedes han visto con la facilidad que la gente hoy persigue al Santo Padre, persiguen al obispo, persiguen al cura, con una facilidad increíble y con una libertad, porque ustedes saben que una persona que hace eso se siente mejor que a quien persigue. Cuando una persona persigue al Papa, ¿qué está haciendo? Se siente mejor y más santo que el Papa. Por eso lo juzga. Si juzga al cura, al párroco, ¿qué está haciendo? Se siente más santo, mejor que el párroco. Hay gente que viaja a otros países a confesarse
con un sacerdote santo porque el cura de su parroquia no merece escuchar sus pecados, ¿no? Entonces, ahí entra un estado de escrúpulo, un estado que no es santo, que no viene de Dios, que no está bien. Porque miren ustedes algo importante que entender sobre nuestra iglesia, y es, el sacerdote tiene, por su orden sacerdotal, la unción para perdonarnos nuestros pecados, para celebrar ese misterio de la transustanciación, para asegurarse que todos los sacramentos los puede ejercer, y el estado personal del sacerdote es un asunto que tiene que ver solo entre él y Dios, no con nosotros. Porque ese sacerdote puede estar en el pecado más horrible y sin embargo nos puede perdonar los pecados. ¿Ustedes se imaginan la furia que le puede dar al diablo de que un sacerdote que le pertenece a él me desate a mí del pecado? O sea, me desate a mí de él. Eso es una tortura muy horrible y eso ocurre. Por eso, ¿usted quiere hacer algo bueno? Pues si conoce que un sacerdote anda mal, con más razón confiésese con él, porque eso ayuda, y de pronto eso le da luz al sacerdote por la gracia de haberme absuelto a mí, de soltarse un poco del demonio que lo tiene agarrado, ¿no? Pero hay algo que yo recibí del Señor cuando tuve mi primer éxtasis con Él en el secuestro, y fue que el Señor comenzó a hablarme de la iglesia y habló del sacerdocio. Y me dijo, primero me dijo, el pecado mortal es un demonio. Entre más tiempo permanecemos en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado. Y podemos terminar con una legión. Y en ese momento me mostró el Señor el pasaje de los Gerasenos, cuando Jesús está caminando por el lado de un cementerio, donde hay un hombre poseso corriendo desnudo entre las tumbas. Luego la palabra dice que habían miles de espíritus en ese hombre. Este es un ejemplo de lo que es esta demonología del pecado, de cómo miles de espíritus pueden estar en una persona. Luego me mostró los míos, los demonios que habían en mi vida por 33 años de pecado mortal. Esto es algo que jamás podría yo siquiera comenzar a describírselos a ustedes. Primero, el horror en que yo estaba en ese lago, era un lago. Y segundo, el ver que eran como gérmenes, como racimos, pero que mi alma los conocía cada uno de ellos. Y esto confirma lo que él me decía, que cada pecado mortal es un demonio. Si nosotros supiéramos bien esto y lo tuviéramos bien claro, entenderíamos el poder tan grande que tiene la confesión. Porque el Señor me mostró la confesión exactamente como un exorcismo. Pero me habla del sacerdocio y me dice, no hay en la tierra ningún ser humano que tenga un poder más grande contra las tinieblas que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y lo mismo las consagraciones de los religiosos cuando tienen sus votos y han tenido un matrimonio con el Señor. Esas son unas torres increíbles de luz en medio de nosotros, porque el demonio se quema con la vida de esas personas. Ahora, sabemos que cada uno de nosotros es un instrumento de Dios eucarístico por ser miembros de esta iglesia, y que la santidad de cada uno de nosotros es un poder extraordinario. Pero no podemos olvidarnos que la iglesia es jerárquica y que la jerarquía es un orden de Dios. Mire que el diablo es jerárquico también. Cuando usted oye sobre un poseso, el trabajo más grande del exorcista es descubrir el nombre del príncipe a quien están en obediencia los demonios que están poseyendo a esa persona. Y ese es un trabajo bien arduo hasta llegar a esa jerarquía. Y el demonio no le obedece sino a la jerarquía de la iglesia. Por eso un exorcista tiene que tener permiso del obispo para hacer un exorcismo, porque si no el diablo no le obedece.
El diablo lo engaña haciendo creer que lo liberó y lo vuelve muy famoso porque es un desobediente, y a los desobedientes el diablo los corona de dinero y de fama y de todo lo que él da. Pero la realidad es que todo es jerarquía, tanto con Dios como con los caídos. Miren que los ángeles caídos cayeron de diferentes coros del cielo. Y por eso cuando San Pablo describe los poderes de las tinieblas, los llama poderes, principados de las tinieblas, con nombres que tenían en el cielo, porque esos son los nombres de los poderes celestiales también, principados, poderes de la luz, y también en las tinieblas, porque cayeron de diferentes coros los demonios y quedan alineados en una jerarquía demoníaca. Ahora, cuando nosotros entendemos bien la jerarquía, nos damos cuenta lo importante que es entender que todos nosotros estamos en una milicia, y la milicia está formada militarmente en obediencia a la jerarquía. Por eso la cabeza de la iglesia, que es el Papa, es algo que no debemos tocar. No deje que el demonio lo empuje por ahí. A mí cuando alguien viene con cuentos raros del Papa y todo, yo le hago así. Porque no quiero saber nada de eso, ese no es el camino. Miren ustedes un ejemplo bien claro. El Padre Pío es quizás uno de los santos más contemporáneos de nosotros. El Padre Pío. Resulta que hay pocos santos que hayan sido más perseguidos que el Padre Pío por su propia iglesia. Sus propios capuchinos eran sus peores enemigos. Las cabezas de los capuchinos en Roma se le robaron toda la plata que había recogido para el hospital, porque ellos se la habían jugado en caballos supuestamente para hacer más dinero, y lo perdieron todo y se fueron y le quitaron al padre, y él se los dio. Sin embargo, ahí está el hospital construido, porque después él lo pudo construir. Pero miren ustedes lo que sucede ahí. El obispo de él era su peor enemigo porque no creía en él y le prohibió celebrar Eucaristías, confesar. Lo acusaron de tener amores con una discípula de él. Bueno, ¿qué no hicieron con él? Lavaron, plancharon ropa con él. Pero el Padre Pío jamás abrió su boca para decir una sola palabra contra nadie de la iglesia. Nunca. Y él mismo lo enseñó. Él mismo lo enseñó, dijo: nunca te atrevas a injuriar ningún miembro de la iglesia, por malo que aparezca. Miren lo que hizo Jesús con Judas Iscariote. Nunca lo injurió durante todo ese tiempo que estuvo entre ellos. Y eso es un ejemplo, ¿no? Jesús sanaba un leproso a la orilla del camino. ¿Y qué hizo con él? Le dijo: vete al templo a pagar tu diezmo al sacerdote según lo indica Moisés. Ustedes se pueden imaginar, esos sacerdotes lo estaban buscando a él para matarlo. Sin embargo, él cumplía con la ley. ¿Por qué? Porque él le estaba cumpliendo a Dios. Por eso, cuando usted se localice como católico en la iglesia y respeta la jerarquía de la iglesia, acuérdese de algo. Usted no está simplemente obedeciendo seres humanos, usted está en el orden jerárquico de Dios y le está obedeciendo es a Dios. Hace poco tuvimos elecciones en Colombia de presidente, y antes de eso, en mi comunidad y otras comunidades en Colombia, estuvimos en batalla espiritual implorándole a Dios que nos salvara del comunismo, porque estábamos muy amenazados. Y bueno, uno siempre ora con la confianza que el Señor le puede otorgar lo que uno pide. Esa es la confianza que uno tiene. Pero hay que estar preparado para la voluntad de Dios, que muchas veces aparece como una gran sorpresa. Pues esta fue tremenda sorpresa, porque ganaron los comunistas y el Señor le entregó el país al diablo. Ahora, este día que se perdieron las elecciones, yo estaba en el oratorio de mi comunidad mirando al Santísimo y no tenía en mi corazón ninguna pregunta, porque ¿qué le puedo preguntar yo al Señor? Si Él todo lo sabe y todo lo hace perfecto. Pero el dolor era muy grande. Entonces simplemente le decía al Señor: sáname de este golpe, ¿no?
pero yo sé que es perfecto porque tú lo haces todo perfecto. Pero lo más increíble de eso es la enseñanza detrás de eso. Y es que no importa el resultado y cómo se desarrollan las cosas en este mundo. Uno no puede dejarse confundir. Porque qué tal que yo entonces me revele y diga, ¿cómo es posible que caiga en manos del diablo un país tan católico y esto y lo otro? Todo eso es mentira, porque el único que sabe cuán católico es ese país es el Señor, y no necesariamente se le entregó al comunismo porque no era católico el país lo suficiente, sino porque es lo que Él quiere hacer para moldear y para llevar su pueblo por el camino que Él cree que debe llevarlo, ¿no? Y nos moldea en esa forma. Nos damos cuenta cómo el pueblo judío a veces era desterrado hasta por 400 años. Eso es increíble, ¿no? Generaciones y generaciones en la esclavitud. Hoy estamos viendo las mismas cosas. Vemos países sumidos en el comunismo como prisioneros desde hace mucho tiempo. Y estas son cosas que Dios permite. En toda esa cortina de hierro de la Unión Soviética y todos los años que vivieron los fieles católicos detrás de esa cortina y bajo el yugo del comunismo, hoy usted viaja por Polonia, por Croacia, por algunas partes de Bosnia y Herzegovina y se da cuenta que hay unos católicos que le dan ejemplo a los católicos del mundo entero y vivieron más de 50 años bajo el comunismo, viviendo una fe que prácticamente era escondida en muchos casos, y ahí están firmes, y esa fe no la pudieron tumbar, y miren la purificación que vivieron. Ahora, entonces, la jerarquía eclesiástica es algo muy importante de mirar con cuidado, porque esta es una piedra de tropiezo de mucho católico hoy, mucha. Y yo le digo, el diablo ama la desobediencia porque él es el desobediente. Hace poco estaba yo en una misión por allá, en un país que no va a mencionar para no ofender a nadie, y estas personas, y esto fue una misión, inmediatamente se pudo viajar después de la pandemia. Entonces me decían, nosotros obedecemos es a Jesús y a la Santísima Virgen, porque la iglesia está muy mal y no podemos obedecer a la iglesia. Yo en el corazón sentía esas palabras como una puñalada, ¿no? Y tampoco me podía poner a descargarles el libro de la ley, pero con un lenguaje muy sencillo, yo simplemente les decía, el error más grande que usted puede cometer en la vida es seguir una manifestación sobrenatural de una revelación privada y obedecer a eso y no a la iglesia. ¿Por qué? Un ejemplo contemporáneo también. El diario de Santa Faustina, seguro muchos de ustedes lo han leído. Hay pasajes en este diario donde Jesús le da instrucciones a Santa Faustina de hacer X cosa. Y ella se va y le consulta a su director espiritual o a su confesor. Y muchas veces ellos no le dieron permiso para hacer lo que Jesús pidió. Y ella se fue a decirle al Señor. ¿Y el Señor qué dijo? Obedécele a tu confesor o obedécele a tu director, no a mí. Y por eso toda esta gente que sale con esa historia de que yo le obedezco a la Virgen o a Jesús y no a la iglesia, ya el diablo les metió un gol muy sencillo, porque eso no es así. Yo voy con la iglesia, el que obedece no se equivoca. Y mire que esta frase le duele a mucha gente. Hace poco veía un cura que es muy famoso, youtuber, sacar en cuestionamiento, el que obedece no se equivoca, con signo de admiración y de pregunta, ¿no? Cuestionando eso, y explica cómo es que no es verdad que obedecer es el camino, obedecer, porque el que obedece no se equivoca, y da todas las alternativas para no obedecer en muchos casos. Entre esos obviamente tenía el Papa y obviamente un sacerdote sodomita, por eso anda así. Pero el caso es que en el orden de Dios, ustedes leen en el Antiguo Testamento cómo Dios le ordenaba al profeta
exactamente cómo construir un templo, un altar, de qué altura era el cielo del altar, cuán grandes eran las puertas, qué medidas tenían, qué medida tenía todas las baldosas, todo exactamente medido, perfectamente medido según las instrucciones que Dios daba. Eso no ha cambiado, eso no ha cambiado para nada. Hoy tenemos el mismo Dios, tenemos la iglesia del Señor que vive y transita por este destierro bajo un Dios de orden. Por eso, si nosotros creemos que el orden lo dan otras cosas y no la iglesia, ya nos perdimos. Y esto le molesta a mucha gente lo que estoy diciendo yo. Pero ay de mí, si vengo aquí a complacer a la gente, preferiría morirme, porque lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir con lo que el Espíritu coloca en nuestro corazón, la verdad del camino que es la iglesia. La iglesia nuestra tiene más de 2000 años, nadie la ha podido destruir, nadie, y no la podrá destruir. La promesa de Jesús es: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, hay algo muy importante. Ustedes se dan cuenta con la convicción que todos los cultos y las sectas predican su camino. Usted ve un testigo de Jehová, un mormón, un cienciólogo, un evangélico, un pentecostal, un adventista, están gritando que Jesús ya viene y tiemblan en los gritos que dan. Están convencidos, totalmente convencidos de eso. Ahora, hay que entender una cosa: el llamado que nosotros tenemos a nuestra misión como católicos es un llamado que es nada menos que el ventarrón del Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que durante los 40 días que Jesús estuvo resucitado entre los apóstoles, ellos jamás se atrevieron a ir a ninguna parte a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Estaban llenos de miedo, pero una vez que llega Pentecostés, nadie le dijo a Pedro: vete al balcón a predicar. Fue el viento, ese ventarrón del Espíritu Santo, que lo empujó al balcón y Pedro empezó a hablar. Y desde su lenguaje sencillo lo entendían en todos los idiomas. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a ir a eso? El Espíritu, la fuerza del Espíritu fue la que lo llevó. Y de ahí en adelante se llevó a todos los apóstoles como un temblor de tierra, como una tempestad por todo el mundo. Y miren dónde vamos, tantos años después, y aquí estamos haciendo nosotros lo que los apóstoles comenzaron a hacer. Y todo eso porque es una iglesia que está establecida sobre los cimientos reales, la roca real que es Jesucristo, y nadie la puede tumbar. Pero lo importante es que nosotros seamos esos apóstoles que tienen dentro de sí esa sangre que se purifica en la sangre del Señor. Ustedes se dan cuenta que la iglesia tiene cuerpos incorruptos, y para que un cuerpo esté incorrupto tiene que haber sido un producto de la Eucaristía. Solo la Eucaristía puede dejar un cuerpo incorrupto. La prueba está que la única iglesia fuera de la nuestra que tiene cuerpos incorruptos son los ortodoxos. Ustedes saben que nosotros estamos autorizados para comulgar en la iglesia ortodoxa si estamos en un país donde no hay iglesias católicas y solo hay ortodoxas, porque esa Eucaristía está consagrada. Tiene el cuerpo y la sangre del Señor, y por eso dentro de esa iglesia hay cuerpos incorruptos también, porque vienen de la Eucaristía. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la sangre de ese santo se cristificó, y de la única manera que se puede cristificar esa sangre es con la Eucaristía, que es como una transfusión de sangre, que la sangre mala, pecadora nuestra, se convirtió en la sangre de Cristo. Por eso se dice: tenemos que convertirnos en otro Cristo, tenemos que cristificarnos. Y sabemos que no necesariamente
todos los santos que están en el cielo dejaron el cuerpo incorrupto. No, porque el Señor escoge a ciertos santos para dejarlos como reliquia y como ejemplo para su iglesia peregrina, para tener un testimonio de lo que es la realidad de la fuerza espiritual que camina con nosotros en la iglesia, como lo es la Eucaristía, como lo es el Espíritu Santo, que es el que mueve todo. Y por eso es tan lindo tener la conciencia tranquila de saber que amamos nuestra iglesia, que la hacemos respetar y que la obedecemos. En una oportunidad estaba yo en un pueblo pequeño en Ohio, en Estados Unidos, y estando en el púlpito donde estaba yo dando la charla, el Señor me mostró una señora al final de la iglesia, en la última banca, a mano izquierda de donde yo estaba, y me dijo que esa señora era la que sostenía toda la parroquia. Y bueno, pasó toda la charla y yo me fui a la parte de atrás de la iglesia al final de la charla, donde tenía mis libros para firmárselo a la gente, y vi la señora que se paró y le pregunté a la señora que me llevó, porque resulta que esa señora que me llevó llevaba mucho tiempo invitándome, pero nunca había podido coincidir para llegar, y después de varios años llegué. Resulta que esa iglesia estaba cundida en nueva era, perdida, desde el cura, toda la gente. Habían clases de yoga, de enneagrama, de reiki, de esto, de aquello. Habían lecturas de esto. Bueno, ¿qué sería lo que no había ahí? De todo. Estaban perdidos. Y resulta que yo le pregunto a esta señora, ¿quién es esa señora que está allá? Y me dijo, siempre está acá, pero yo no sé quién es. Dije, qué curioso, ¿no? Y le pregunté a 2 o 3 personas más. Todas sabían que ella siempre iba y nadie sabía quién era. No sabían su nombre, nada. Y esa señora era nada menos que la columna espiritual de la parroquia. ¿Se pueden imaginar lo insignificante que era? Lo invisible que era, lo nada que era. Y esto es lo que debemos entender. El Señor actúa así, en la forma más impredecible, en la forma más insignificante. Por eso es que parte de las enseñanzas del Divino Maestro es: nunca pretendas, no te sientes en las primeras bancas, porque si llega alguien más importante te mandan para atrás. Y tiene que uno entender lo que el Señor enseña desde el pesebre de Belén, que es esa pequeñez, esa nada. Ahí viene la enseñanza más importante del Evangelio, el pesebre de Belén. Ustedes saben que la puerta estrecha está precisamente en ese nacimiento. Esa es la puerta más estrecha. El dueño de todo, el más poderoso, el que todo lo puede, nace en la forma más absurda, entre animales, en un lugar que seguramente hiede. Si San José se hubiese ido a anunciar que nació el Mesías por ese pueblo, le tiran piedra. Porque ¿quién va a creer que el rey de toda la creación nació entre esos animales en la pesebrera? Lo mismo sucede porque tenemos el ejemplo perfecto de la cuna de Belén al Gólgota. Cuando Jesús va por el Calvario, todos lo consideran el perdedor y el maldito, porque tiene que morir fuera de los muros de la ciudad donde mueren los criminales, los que están malditos, en un palo de maldición que es la cruz. Pero nosotros conocemos algo, y es que el que iba ganando ese Calvario era Jesús, y era el perdedor para toda la gente. ¿Y por qué iba ganando? Porque con esa cruz llevaba arrastrado a todos los infiernos, y los enterró en la cruz cuando murió, porque derrotó la muerte. Ustedes se dan cuenta, la gritería, los demonios, toda la algarabía, era porque era el fin de ellos, porque ahí terminaba su gloria, ahí terminaba su poder terrenal, porque Jesús los clavó en esa cruz. Pero para el mundo, ¿quién era Jesús? Un perdedor. ¿Cómo sería que se confundieron hasta sus propios apóstoles? Salieron corriendo. ¿Ustedes se acuerdan los discípulos de Maús lo que le decían a Jesús?
es que el profeta que murió, que lo mataron, que esto, no, desconsolados. Y todo esto es lo que debemos entender del misterio de la iglesia, que es la contradicción más grande a los reinos de este mundo. ¿Cómo encontramos a Dios en este mundo? En la forma más insignificante, en la forma más pequeña. Dios no se presenta extraordinariamente. Dios se presenta en una forma sencilla. En una oportunidad estaba yo dando un retiro a jóvenes en Funchal, en Madeira, en Portugal. Y en una de las pausas que hicimos era la hora del almuerzo. Y un joven me levantó la mano y me dijo: Señor, ¿por qué Dios es invisible? Y yo dije, no le voy a contestar la respuesta fácil. La respuesta fácil es porque sí, ¿no? Y con esa, cualquier teólogo se sale con eso, ¿no? Yo dije, no le voy a contestar así. Y le dije, le contesto cuando regrese. Bueno, me fui para el Santísimo. Me gasté toda la pausa del almuerzo ahí. Pero yo entré y le dije al Señor, yo no le voy a responder la respuesta fácil. Yo necesito que me des algo. Y me quedé ahí y no pasó nada. Y ya me paré para irme y siento en mi corazón que el Señor está diciendo, yo no soy invisible. Yo soy perfectamente visible. Por eso tienes que ser perfecto para que me puedas ver. Oh, yo me fui. Y me fui donde los jóvenes con un paso más alegre. Y cuando llegué, el joven se paró ahí mismo. Estaba esperando. Y yo le di la respuesta. Hubo un silencio ahí que ustedes no se lo pueden imaginar. El silencio que hubo. Pero fue un silencio hermoso. Porque todo cambió. Es como si el Señor nos hubiera llevado a otra dimensión. Y el resto del retiro fue extraordinario porque tenía mucha unción, había muy poca distracción y había un entendimiento claro de la presencia de Dios, muy claro. Y precisamente esa es la enseñanza más vital de nuestra vida cristiana, entender que Dios no es invisible. Por eso, cuando tenemos esa claridad de la omnipresencia de Dios y también de cómo Dios camina con nosotros en todo, aun cuando somos infieles. Porque miren que los 33 años que yo viví en pecado mortal, alejado de Dios, el Señor mismo me reveló cómo mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre. La Virgen nunca me abandonó durante esos años. No me estaba aplaudiendo tampoco, pero no me abandonó. Y el Señor tampoco, porque Él siempre es fiel. Él es fiel. Él nunca nos abandona. Pero hay algo importante, y es que Él quiere que nosotros entendamos nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es nuestra casa espiritual y nuestra misión. Y por eso debemos tener un corazón jerárquico. Miren algo que el Señor me enseñó sobre las jerarquías litúrgicas, por ejemplo. La parroquia es vital en nuestra vida. Hay personas que no tenemos un vínculo directo a la parroquia, como yo que soy misionero y viajo 11 meses del año. Así de que yo tengo tan solo como un mes de parroquia. Pero hay muchas personas que tienen otra vida, que el Señor los escogió para otras cosas y tienen la posibilidad de tener una parroquia donde pueden ir todo el tiempo. Pues miren, resulta que jerárquicamente el sagrario de su parroquia es su capitán. Ahí es donde está su jefe, en ese sagrario de la parroquia. Toda oración que usted haga, todo lo que usted haga lo debe colocar a los pies de ese sagrario de su parroquia. Usted debe pertenecer a ese sagrario. Usted debe ayudar a esa parroquia. Usted debe pertenecer en todas las formas que pueda a esa parroquia. Y hay algo importante. Ustedes saben la palabra de Dios que dice, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué sucede cuando una persona muere? El alma se va derecho a donde está su tesoro. Ustedes saben
¿Cuántas personas hay todavía por aquí rondando porque no pudieron soltar el tesoro que tenían acá? Y si se salvaron, quedaron bien amarradas y les cuesta mucho trabajo soltarse. Por eso, la parroquia y el sagrario, y sobre todo la adoración eucarística, nos ayuda a nosotros a recrear nuestro corazón en el verdadero tesoro, en la Eucaristía, en Dios. Y cuando nuestro corazón llega a obtener ese tesoro, y es el tesoro, el único tesoro, el más importante tesoro, en el momento que usted muere, se va derechito a ese tesoro, porque es su tesoro. Y debemos asegurarnos de que esa Santa Eucaristía sea nuestro tesoro. Así tiene que ser, porque eso es jerárquico. Estamos hablando de jerarquía. ¿Y cuál es la cabeza? Pues Jesús. Y ahí es donde vamos en orden. Cuando el demonio sabe que caminamos en jerarquía, nos odia más, pero no puede hacer lo que él quisiera. No lo puede hacer. Porque cuando estamos en orden, estamos en orden. Ustedes han visto, hay una joyería llena de joyas muy costosas. Y en la puerta hay un hombre súper ultra armado, ¿no? Con las armas más increíblemente peligrosas. Los ladrones que están por ahí buscando asaltar alguna tienda, cuando pasan por el lado de la joyería, pasan así, haciéndose en los niños inocentes, porque ahí no me meto, ahí me vuelan la cabeza, ¿no? Ese es el diablo cuando nuestra casa tiene guardia. Cuando nosotros estamos armados y el diablo no puede entrar a robarse nada. Pasan agachados, pasan por un lado porque las armas no los dejan entrar. Y así debemos estar nosotros. Por eso es importante tener esa conciencia jerárquica que empieza con el sagrario. Y de ahí en adelante, imagínense todo lo que sigue. Porque sigue el sacerdote, sigue todo lo que hay en la iglesia. Y sobre todo el Papa, todos los cardenales, obispos, toda la jerarquía de la iglesia debe existir en nuestro corazón. Lo debemos tener en el corazón. Yo le digo a la gente, miren, estamos en este retiro, en este momento, y miren todos los que estamos acá. La mayoría no nos conocemos personalmente y a lo mejor no tendremos la oportunidad, pero Dios nos reunió, Dios nos acuarteló para fortalecernos, para prepararnos, para inspirarnos para lo que sigue de nuestra vida. Para eso nos llamó. Pero hay una cosa importante, piensen esto. Todas las personas que están aquí presentes en este momento también están en su corazón. ¿Existen para usted? ¿Son una persona de Dios que está en su corazón? ¿Son almas que están en su vida? Usted siente la presencia de todas estas personas, pero la siente dentro del amor de Dios. Es importante porque esa es la iglesia. La iglesia nuestra está hecha de nuestro amor en común, de nuestro amor comunitario. Somos una comunidad de corazones. Eso es lo que somos y palpitamos en unísono con el Sagrado Corazón. Por eso es que estando unidos acá en nuestro corazón cristiano, nos unimos al corazón divino y nos convertimos en esas células vivas de ese cuerpo místico del Señor y recibimos salud, fortaleza, gozo, paz, esperanza. Eso es lo que debemos recibir. Si nosotros salimos de este retiro y no salimos llenos de eso, ¿qué estuvimos haciendo? Porque el Señor nos llamó fue para eso, nos llamó para fortalecernos. Pero si usted está lleno de sí mismo, ni este retiro ni ninguno otro le va a ayudar. Porque si usted no muere a sí mismo, ¿de qué se va a llenar? Cada vez se llena más de usted. Hay mucha gente que anda de turismo por entre toda clase de retiros y de experiencias y de peregrinaciones y uno se da cuenta que el corazón no lo cambian porque son simplemente religiosos, curiosos, noveleros y también son como fetichistas en muchas formas y qué horror, porque de eso hay. Pero nosotros tenemos que ser vigilantes para asegurarnos de que no somos noveleros ni turistas religiosos, ni estamos curiosos tratando de descubrir nuevas cosas, sino que somos militantes, somos
personas de Dios que están buscando fortalecerse, inspirarse, a ayudarse a derrotar el mal que hay en nosotros, a convertirnos en una mejor persona cada vez. Y esto es lo que debe importar, que cuando salgamos de este retiro seamos mejores personas que las que llegaron acá antes del retiro. Si no, ¿qué estamos haciendo? Es importante pensar en eso. ¿Qué estamos haciendo? Si yo no salgo siendo una mejor persona de acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por eso es importante que tengamos claridad sobre nuestras acciones. Voy a terminar con una lectura de la palabra. Y el Señor nos lleva a la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 1, desde el versículo 2, dice: valor del sufrimiento. Hermanos míos, considerad una gran alegría al estar cercados por toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra fe probada produce la paciencia. Pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final, para que seáis perfectos e íntegros sin defecto alguno. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar, pues quien vacila es como el oleaje del mar, movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor un hombre así, un hombre vacilante, inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como la flor del heno, porque el sol sale con ardor y seca el heno, y su flor cae, y se pierde la hermosura de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus afanes. Bienaventurado el hombre que soporta con paciencia la adversidad, porque una vez probado recibirá como corona la vida que Dios prometió a los que le aman. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Me alegra mucho haber estado con ustedes en esta mañana, pidiéndole a Dios que los fortalezca para que tengan el valor de ser buenos. Ustedes saben que para ser bueno hay que ser valiente. Los cobardes son malos porque no exigen ningún esfuerzo. Y para que tengan el valor de verdaderamente santificarse en cada día. Esto es lo que este mundo necesita. Vivimos un mundo perverso, depravado, lleno de gente endemoniada. La esperanza somos nosotros, que fuimos escogidos para ser instrumentos de la luz. Pues que no se apague esa luz, que esa llama se encienda cada vez más y que nos convirtamos en esos incendios por donde quiera que nosotros pasemos. Amén. Amén. Tu mi hai amato, come tu sai amare, perché ho perso il mio sguardo nella tua immensità. Se tu mi chiedessi chi sono,